Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron estos días en sus diferentes actividades? Estamos ya reunidos para poder tener este tiempo de estudio de acuerdo a nuestro temario o a nuestra agenda. Nosotros estamos estudiando este curso de Epístolas Paulinas. Así que el día de hoy nos toca ver una primera parte de lo que es la carta a la iglesia de Éfeso. Así que vamos a tener este tiempo para poder orar y para poder adentrarnos un poquito a conocer algunos pormenores, algunos detalles que nos van a ayudar a tener un panorama más amplio de lo que es esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. No sin antes volverles a dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este curso de cita Epístolas Paulinas. Voy a pedirles por favor que oremos en esta noche para poder tener este tiempo de edificación. Padre amado, te agradecemos este día por todo lo que hemos podido realizar. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Y ahora que vamos a disponernos para empezar a estudiar, a reflexionar sobre esta carta a la iglesia de Éfeso, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestra mente, siga obrando en nuestros corazones para comprender con claridad lo que tu palabra nos va a enseñar. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay un texto muy conocido en esta carta a los Efesios, que es el capítulo 2, versículo 8. Que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí lo interesante que nosotros debemos notar es que en esta carta Pablo va a enfatizar y va a seguir recordando de verdad cómo es que nosotros somos salvos. Y enfatiza este regalo al cual llama gracia, porque ninguno de nosotros es merecedor, ninguno de nosotros tiene algún mérito en particular por el cual Dios haya visto y haya dicho, bueno, yo sé que él va a ser una buena persona, yo sé que él va a entrar a estudiar en el seminario de cita y por eso lo voy a salvar. No, Dios no vio nada de eso. Dios nos dio la salvación según su voluntad, por gracia nada más, por su misericordia, y Él nos escogió, no por haber visto algo bueno en nosotros, porque nosotros no tenemos nada bueno, sino nos escogió, como dice también su palabra, según, o como dice la Escritura, de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando sobre esta carta a los Efesios. Y vamos a empezar dando una pequeña introducción y vamos a desarrollar una primera parte de esta interesante carta. Bueno, ¿qué podemos decir de la carta a los Efesios? Con excepción de la carta a los Romanos, Efesios es una de las cartas que presenta más cuidadosamente la teología cristiana vista en el Nuevo Testamento. Por esa razón se considera una carta muy importante. Es una que recompensa ricamente a todos nosotros que podemos ahora estudiarla con amplitud. Pablo le escribe, ciertamente. El que le escribiera el apóstol estando preso, porque él estaba en prisión, tuvo suficiente tiempo para formular y redactar la carta. Así que durante todo este tiempo que estuvo escribiendo, va a explicar con facilidad toda la serie de temas teológicos que puede haber sin
tener alguna discrepancia. Así que tuvo el tiempo suficiente para poder escribir y poder darnos, obviamente, estas verdades a través de la carta. La carta es tan excelente en contenido y en estilo. Así que es muy difícil creer que alguien que no fuera Pablo pudiera escribir esta carta. Por lo tanto, con seguridad le asignamos a él la autoría de la misma. ¿Y por qué comparto esto y por qué comentamos esto? Porque hay muchos estudiosos de la Biblia, hay muchos comentaristas que piensan que la carta a los Efesios se escribió después de que Pablo ya no estaba. Muchos no le quieren dar a Pablo la autoría de esta carta. Sin embargo, en todas las epístolas paulinas vemos un mismo estilo de escritura. Vemos una unidad de pensamiento, vemos una lógica, ¿sí? Vemos que ahí está plasmado también el pensamiento del apóstol Pablo. Así que no podemos dudar que Efesios haya sido escrito por otra persona. Bueno, Éfeso. ¿Qué podemos decir de Éfeso? Éfeso era una gran ciudad en la costa occidental de Asia Menor y estaba situada justamente en la boca del río Caister. Pablo visitó la ciudad regresando de su segundo viaje misionero. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 18, del 19 al 21. Cuando regresó de su segundo viaje misionero, él llegó a Éfeso y se quedó ahí por un corto tiempo. Fue muy breve el tiempo que él estuvo. Pero después él regresó después de estar ese corto tiempo en Éfeso y pasó en esta nueva visita, pasó 2 años reuniendo y fortaleciendo la iglesia de esa ciudad que era sumamente importante. Al final de este periodo, al final de este tiempo que Pablo estaba ahí, ya él había tenido tanto éxito, ¿verdad?, en este ministerio que por la gracia de Dios y con la guía y la dirección del Espíritu Santo fue un ministerio próspero. Ya había tenido una gran extensión, un gran avance del cristianismo. Y el hecho de que él haya estado siendo prosperado en este mensaje y en el avance del cristianismo, Pablo ganó una fuerte oposición. Se enfrentó con personas, tuvo detractores, de aquellas personas que se ganaban la vida haciendo ídolos. Porque no podemos perder de vista que la idolatría también estaba presente en esta ciudad de Éfeso. Así que cuando Pablo deja la ciudad, cuando Pablo ya sale de la ciudad, él estaba contento, él estaba confiado. ¿Por qué? Porque estaba dejando atrás, ¿verdad?, una iglesia fuerte. Pablo estaba convencido de la fe que tenían estos hermanos de Éfeso. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el título y el primer versículo de esta carta indican que fue escrita directamente a esta iglesia. Sin embargo, todos los principales manuscritos que existen tienen la palabra Éfeso o tienen un espacio en blanco. ¿Qué es lo que esto nos quiere dar a entender? Que si la carta hubiera sido escrita solo para los efesios, Pablo probablemente hubiera seguido su práctica usual de incluir saludos personales para muchos de sus amigos que se encontraban ahí. Pero cuando nosotros leemos esta carta, no tiene ninguno de esos saludos usuales y comunes. La respuesta lógica a este acertijo del por qué no está escrito como los demás es que Pablo les escribió a varias iglesias del área de Éfeso. Éfeso sí era una comunidad, había una iglesia, pero también habían otras iglesias donde habían creyentes que se reunían, obviamente, por el mensaje y por el evangelio que habían recibido. Así que la intención era que cuando recibiera una iglesia en Éfeso la carta, la leyeran y después se la enviaran a la otra. La idea era, ¿verdad?, que esta carta
pasara de iglesia en iglesia, o lo que conocemos muchas veces de mano a mano. Y en cada lugar se colocara en el espacio en blanco el nombre de la respectiva congregación. Quizá en cierto momento se dejó el nombre Éfeso, pero el punto principal es que este libro, que en realidad es una carta, aunque muchos lo conocemos como el libro, pero es una carta, es una explicación importante del Evangelio para toda la iglesia. Algo que también debemos tomar muy en cuenta. Esta carta de Efesios tiene una estrecha relación con la carta a Colosenses. No hay otras dos cartas tan parecidas, tan similares como estas dos. Ambas fueron escritas obviamente en prisión y fueron enviadas y fueron entregadas por Tíquico. Se parecen en su lineamiento y perspectiva, y las dos tienen un gran tema general. La mitad de los versículos que nosotros podemos leer y encontrar en Efesios contienen expresiones idénticas a lo que Pablo también dijo en Colosenses. Por otro lado, podemos encontrar que ambas cartas tienen también grandes diferencias. Así como tienen similitudes, también tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, Colosenses tiene un énfasis en la deidad de Cristo. Efesios tiene el énfasis en la reconciliación de Cristo con su iglesia. Efesios destaca también el ministerio activo del Espíritu Santo. Así que podemos darnos cuenta que hay más semejanzas en Colosenses y en Efesios que diferencias. Esto es así como si el apóstol Pablo hubiera escrito primero Colosenses para resolver algunas necesidades de esta iglesia y luego sintiera que la carta debe ser para todas las demás iglesias y por lo tanto debía desarrollar en Efesios algunos de los temas de Colosenses. Como quiera que sea, con similitudes, con diferencias, la carta a los Efesios es de gran importancia para el tiempo en que estos hermanos estaban viviendo. Así que podemos observar que el principal tema de Efesios es que todos los cristianos se salvan por gracia al tener fe en Cristo. No puede haber la salvación de otra manera. No puede haber alguien que diga que tiene la salvación o que tiene la vida eterna basándose en otras cosas que no sea por medio de la fe. También tenemos que entender que cuando Pablo, el apóstol, está hablando de fe, él no está hablando de cualquier tipo de fe. Él está hablando de la fe salvadora. Recordemos que por cuestiones de estudio podemos nosotros encontrar que hay varios tipos de fe. Por lo menos hay tres que son importantes pero que nos salvan, que es la fe histórica, la fe milagrera o de milagros y la fe temporal. Esas tres pueden hacer que la persona escuche el evangelio y que en su momento por diferentes situaciones, circunstancias digan sí acepto a Cristo, pero después se olvidan y regresan a su vida pasada. ¿Por qué? Porque la fe histórica, la fe de milagros o la fe temporal no son operadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en la vida del que es escogido de Dios la fe genuina, una fe que salva, una fe que transforma. Es por eso que Pablo está insistiendo en Efesios que los creyentes somos salvos solamente por la gracia y para que nosotros podamos responder ante ese regalo irresistible, esto solamente es por medio de la fe, una fe salvadora que el Espíritu Santo produce previamente en nuestra vida para que cuando recibamos al Evangelio, entonces podamos responder ante esta
gran gracia que el Señor nos ofrece. Todos somos hechos uno en Cristo. Por tanto, todos vivimos, o por lo menos debemos vivir, vidas piadosas. Así que Pablo respalda firmemente este tema en la primera mitad del libro, mostrando cómo la Trinidad ideó, o diseñó, originó y logró nuestra salvación del pecado. Dios nos hizo a todos uno en Cristo, al levantarnos de la muerte en el pecado y vivificarnos en Cristo Jesús. Así que, en este sentido, podemos también ver algo importante, que en los tiempos de Efesios, en las iglesias, como Pablo ya lo ha mencionado también en sus otras epístolas, en sus otras cartas, las iglesias estaban conformadas tanto por judíos como gentiles. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que ambos, tanto judíos como gentiles, se salvan de la misma manera. Y tanto judíos como gentiles, al tener la salvación, ahora somos un cuerpo en Cristo. Somos uno solo. Y por ello, debemos vivir en una manera digna de la nueva vida en Cristo y caminar a la luz del Espíritu de Dios. Debemos, por el poder de Dios, resistir toda tentación y los engaños del diablo y ser victoriosos en Cristo hasta el final. Nosotros tenemos una ventaja, al igual que también lo tenían en tiempos del apóstol Pablo cuando escribe esta carta y los hermanos de Éfeso también. Y la ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es a través de Él quien nos ayuda a perseverar, que nos ayuda a caminar, para que podamos resistir a las tentaciones y en cada tentación ganada, somos victoriosos en Cristo. Entonces, la carta a los Efesios tenía como propósito, o pretendía, fortalecer a la iglesia y hacer que los cristianos tuvieran mayor conciencia de su unidad en Cristo. Y este tema que el apóstol Pablo toca es tan necesario hoy día como en el primer siglo. Hoy día es necesario fortalecer a la iglesia, fortalecerlos con esa sana doctrina y hacer que cada uno de aquellos que ya son hijos de Dios tengan el entendimiento, la comprensión y que les sea recordado cada día que nosotros somos uno en Cristo, que estamos unidos a Cristo. Eso es lo importante. Bien, les quiero compartir también un bosquejo, ¿verdad?, de la carta a los Efesios, como lo he mencionado en las clases anteriores. Es un bosquejo, es una sugerencia. Hay muchos hermanos, muchos predicadores, pastores, doctores en teología que han elaborado bosquejos también de cada carta. Así que esto no es una ley, o sea, no quiere decir que el bosquejo que yo les presento es el único bosquejo al cual ustedes deben de seguir ciegamente. No, hay muchos otros bosquejos que quizá ustedes pueden encontrar en algún otro libro, algún otro comentario, en alguna otra literatura, que pueden ustedes también comparar y pueden ustedes verlo, ¿verdad?, en su división o en sus divisiones con respecto a cada uno de los capítulos que tiene la carta a los Efesios directamente de la Escritura. Pero esto es una sugerencia del bosquejo que yo les comparto el día de hoy. Lo primero que nosotros encontramos en la carta a los Efesios es que nos habla acerca de la era cristiana. Y en esta era cristiana nos va a hablar acerca de los aspectos doctrinales. Y esto lo vamos a ver del capítulo 1:3 al capítulo 3, ¿verdad?, versículo 21. ¿De qué nos habla la era cristiana? ¿De qué nos habla en esta parte de la doctrina? Bueno, lo que nos empieza diciendo aquí es
En primer lugar, ¿cuál es el origen de la iglesia? De ahí pasa a decirnos cuál es la gloria de la iglesia. Tercero, ¿cuál es el carácter de la iglesia? Luego nos sigue hablando el capítulo 2, del 11 al 22, cuál es el progreso o el avance que debe tener la iglesia. Al capítulo 3, del 1 al 13, nos va a hablar acerca de la función de la iglesia. Y en esta primera parte va a terminar del capítulo 3, versículo 14 al 21, acerca de la plenitud de la iglesia. Así que esta es la primera parte en la cual podemos notar la carta a los Efesios. Luego viene una segunda parte que básicamente abarca del capítulo 4 al capítulo 6, 24, que ya es para terminar la carta. ¿De qué habla? Ahora está hablando ya no del aspecto doctrinal como parte de la era cristiana, sino que ahora nos va a hablar acerca de la vida cristiana, pero en el sentido práctico. ¿Cómo podemos practicar todo lo que aprendemos? ¿Cómo podemos practicar lo que el Señor nos enseña? Y aquí nos empieza a hablar de tres temas importantes. El primero de ellos es el llamado del cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una persona llamada por Dios? Luego nos va a hablar acerca de la conducta del cristiano. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos comportarnos? Y esto lo vemos del capítulo 4, 17 al 6, 9. Y tercero, para terminar la carta, va a hablar acerca de algunos conflictos que tiene el cristiano. Cómo los puede resolver, cómo debe de actuar en frente de esas problemáticas, de esas dificultades. Y eso básicamente lo va a desarrollar en el capítulo 6, versículo 10, hasta terminar la carta con el versículo 24. Así que vamos a desarrollar brevemente la primera parte en la era cristiana, en el aspecto doctrinal. Y vamos a hablar del capítulo 1.3 al capítulo 3.21. Bueno, los versículos 3 al 14 nos van a hablar acerca del origen de la iglesia. Cuando nosotros podemos tener acceso a la literatura, sobre todo el Nuevo Testamento en griego, podemos darnos cuenta que estos versículos no están divididos, ¿verdad?, de ninguna manera por partes o por comas, sino que estos versículos están en una sola oración. Por lo tanto, es difícil analizarla de una manera lógica, porque Pablo no siguió realmente un pensamiento lógico en esto, sino que Pablo, podemos pensar que voló poéticamente de inspiración en inspiración y obviamente escribió. Se permite a sí mismo pasar de un pensamiento a otro de acuerdo a lo que le venía en mente. Pero cuando digo que lo que se le venía a la mente, no estoy diciendo que Pablo puso cosas de su propio pensamiento en la escritura, sino todo lo que pasaba en la vida de Pablo era por inspiración divina, ¿sí? Nada de lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido por pensamiento humano o por opiniones humanas. No, todo lo que fue escrito fue solamente por la inspiración de Dios. Así que este es un pasaje increíble de la inspiración divina y de un pensamiento exaltado. Pero no el pensamiento de Pablo, sino el pensamiento de Dios, que obviamente está plasmado a través de la carta. Dios el Padre ha planeado el futuro de la iglesia. Y existen varios términos para enseñarnos y para indicarnos este plan. ¿Cuáles son algunos de esos términos
para entenderlo? Bueno, habla acerca de una palabra, de un concepto. Escogidos. Y eso lo dice el versículo 4. Él nos ha escogido. ¿Para qué? Para ser santos. Nos ha escogido para la santidad. Como dice su palabra, ¿verdad? El propósito de ser escogidos es que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta fina expresión de la Escritura denota la importancia y el significado que debemos tener nosotros respecto a la santidad. Para que podamos tener santidad, necesitamos nosotros ser santos. Así que Pablo está utilizando esta palabra, ¿verdad?, de santo, que significa ser separados, ser apartados y vivir una vida pura del pecado, o sea, alejados del pecado. Significa que hemos sido apartados o separados de nuestro uso ordinario, ¿verdad?, de lo común que tenemos, con un propósito especial. Y bueno, el propósito especial, podemos utilizar muchos textos bíblicos, ¿verdad?, que nos van a ayudar para entender que el propósito de Dios es que seamos luz del mundo, que seamos sal de la tierra, que seamos nosotros personas que reflejemos la gloria de Cristo hacia las demás. Así que al inicio de la carta está este asunto, ¿verdad?, que nos diferencia del resto del mundo. Santo como apartado también tiene que ver con una cualidad espiritual interior. Y aquí habla también de que debemos estar sin mancha. Sin mancha hace referencia a nuestra vida externa, a nuestra vida práctica, a nuestra vida visible ante los ojos de los demás. Una vida santa no es un pensamiento tardío, sino es parte del plan original de Dios para la salvación. Para eso nos escogió, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y para poder presentarnos irreprensibles el día en que Él se haga manifiesto en la gloria futura. Luego, otro de los temas que toca aquí es el versículo 5, que dice predestinados. ¿Nos ha predestinado para qué? Para ser adoptados. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Esta palabra o este concepto, predestinación, es una de las palabras doctrinales que más terriblemente han malinterpretado algunas personas. Ha sido usado para indicar que algunos están predestinados para ser salvos y no pueden perderse, mientras que otros están determinados a perderse y jamás alcanzar la salvación. Esta doctrina sería en verdad muy temible. Pero ciertamente, la intención de Pablo no era atemorizar a la gente, porque irrumpe en una alabanza a Dios por su eterno propósito. Pablo lo que está diciendo o indicando que el plan fue por adelantado para darle al hombre un destino digno. En palabras de John Wesley, dice, de antemano ordenó que todos los que en adelante creyeran gozarán de la dignidad de ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos que entender algo, que Dios, antes de la fundación del mundo, ya había escogido a los que Él iba a salvar. Ya los había predestinado. Los que no son predestinados o los que no van a ser salvos, no es que Dios sea injusto, sino que Dios está dejando que ellos vivan su vida según lo que ellos quisieron tener. ¿Y qué es lo que el hombre quiso tener? La condenación eterna. Por eso, desde Génesis 3, nosotros vemos en la desobediencia de nuestros primeros padres que el hombre decidió escuchar más la voz de un ser creado que de su creador, cometió desobediencia, cometió pecado, y ese pecado se imputó a toda la raza humana. Por lo tanto, lo que el hombre merece por
su propia desobediencia y su propio pecado es la condenación eterna. Así que lo que Dios está haciendo en cuanto al concepto de predestinación, podemos observar implícitamente que es un acto amoroso y bondadoso de una justicia, de la justicia de Dios, para salvar a muchos, pero no a todos. Luego seguimos viendo también en esta parte que estamos nosotros observando, que viene entonces otro tema que Pablo toca aquí: adoptados. Bueno, esto lo dice en el versículo 5. La adopción era una ceremonia importante en la ley romana. El padre tenía absoluta autoridad sobre los hijos de su familia, así que cuando moría, sus derechos automáticamente pasaban a ellos. Si uno era adoptado, las relaciones de la familia anterior desaparecían y era considerada una nueva persona. Se cancelaban las antiguas deudas y se establecían derechos plenos en esta nueva familia de la persona que había sido adoptada. Así que esto es uno de los aspectos que Pablo toma de haber sido salvados del pecado: la relación familiar. La justificación, la declaración legal de Dios por medio del sacrificio de Cristo, nos da el derecho y la oportunidad de ser hijos. Y esto es algo que también lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 1. Así que, si la justificación nos da el derecho de ser hijos, bueno, la regeneración nos da a nosotros la naturaleza como hijos de Dios. Y la adopción, pues también nos da los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Pero no solamente los privilegios, sino también tenemos obligaciones. Así que podemos decirlo en esta frase: la justificación quita la culpa, la regeneración cambia el corazón y la adopción nos inserta en la familia de Dios. Pero vemos el versículo 9, que allí dice en el texto bíblico, en el versículo tiene una línea, una frase que dice: según su beneplácito. Su voluntad no es algo difícil de entender. Sin embargo, porque es su voluntad, no la podemos conocer, salvo que Él nos la revele. Él no tenía que hacer lo que hizo. Dios no tenía ninguna obligación para con nosotros. Inclusive Jesús no tenía por qué haber venido al mundo a morir, a ser humillado, aunque sabemos que después fue exaltado. Pero este plan redentor fue movido por el deseo de su corazón. Nosotros los seres humanos estamos muy limitados en las cosas que hacemos, pero Dios no, excepto su propia voluntad. Él hace como quiere, Él tiene misericordia de quien quiere y también hace justicia al quien quiere. Pero Dios es justo y Dios actúa conforme, como dice, su beneplácito, conforme a su voluntad. Luego tenemos aquí el concepto de redención, versículo 7. Bueno, esta es la verdad más básica y aún así más profunda del Evangelio. La redención, en términos muy sencillos, significa que fuimos sacados de una situación en la que estábamos indefensos y condenados. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, ni nosotros podíamos salvar a otros. Tuvo que ser el Cordero perfecto. Pues al final, ¿qué es lo que somos? Bueno, ¿qué es lo que éramos? Pecadores. Éramos prisioneros de nuestras pasiones y estábamos bajo la pena de muerte. Así que podemos decir con toda convicción que es la sangre de Cristo la que nos ha liberado, la que nos libertó. Por eso también en los evangelios el Señor expresó: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que no podíamos tener libertad
a través de otra persona común como nosotros, sino solamente a través del Hijo de Dios, este hombre perfecto y este Cordero, quien se sacrificó de manera voluntaria para darnos a nosotros esta redención. Pero podemos también decir que el perdón de nuestros pecados no es el todo de la redención, porque el término abarca otros aspectos de la salvación. Y estos aspectos incluyen también nuestra glorificación final en el cielo. Pero es la parte principal de la redención. El ser perdonados, el ser limpiados de nuestro pecado, el pagar Cristo por nosotros. Pero eso también tiene un alcance futuro, prometedor, que es estar en la vida eterna con Él. También vemos versículos 9 y 10. El propósito. ¿El propósito de quién? Bueno, el propósito de Dios. Él ha revelado su sabio propósito, el cual es llevar todas las cosas a la unidad en Cristo. A esta unidad el apóstol Pablo le llama misterio, es decir, es un secreto. Estos misterios, los secretos son los que el hombre, como cada uno de nosotros, no lo puede ver todavía. Pero sabemos por la revelación que es su palabra, que este plan redentor está siendo puesto en práctica y que un día compartiremos su glorioso cumplimiento. Barclay dice que los versículos 9 y 10 son prácticamente un resumen de toda la epístola. Bueno, cuando ustedes estén leyendo esta carta, pudieran ustedes también considerar esto y ver ahora sí todo el panorama completo. Pero tenemos también un concepto más: herencia. Esta herencia Pablo lo menciona en el versículo 11 al 14. Pablo elabora el primer ejemplo del poder unificador de Dios por medio de Cristo. Y lo hace obviamente expresando que los judíos y los gentiles están unidos en Cristo. En los versículos el término nosotros refiere a los judíos y el término ustedes refiere a los gentiles. La palabra herencia se refiere a una herencia espiritual. Los judíos han recibido una herencia en Cristo que es mucho más o mucho mayor que la herencia prometida en el viejo pacto. Ahora todos estamos bajo un nuevo pacto en Cristo. Así que esto no es algo nuevo, pero sí fue predestinado, sí fue planeado de acuerdo con el propósito de Dios desde el inicio de todo lo que existe. Los judíos tuvieron la oportunidad de ser los primeros en conocer y aceptar el Evangelio. Y por esa razón deben vivir para alabar su gloria, viviendo vidas piadosas. Pero también podemos observar que los gentiles recibieron posteriormente también el Evangelio, pero fueron sellados y aceptados también con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo en nuestra vida es el sello, la marca o son las arras, como dice la Escritura también, de nuestra herencia. ¿Y esto qué significa o qué indica? Que somos, en cierto sentido, somos ya la propiedad de Dios. Somos de su propiedad. Nos ha comprado a precio de sangre. La herencia es la garantía y la seguridad de que recibiremos nuestra herencia prometida celestial. Los cristianos somos la posesión especial de Dios, comprados con la sangre de Jesús. Repito una vez más, no porque somos buenos, no porque tengamos algún mérito, sino solamente porque así
le plugo a Dios hacerlo. Así que todos estos términos se relacionan con la misma idea y muestran cuán magnífico es pensar que Dios hizo un plan para su iglesia. El Dios eterno hizo un plan antes de la fundación del mundo. En su morada eterna, forjó este plan deliberadamente, lo cual por tanto lo hace un plan sumamente perfecto, ya que de antemano fue hecho de una forma adecuada, perfecta y duradera, y ahora ese plan ha llegado a nosotros. Ahora podemos ver en los versículos 15 al 23 que Pablo hace la primera de las grandes oraciones por la iglesia. Noten ustedes que el apóstol Pablo está orando al Padre por la iglesia. Primero está dando gracias y luego está haciendo una petición. Da gracias de que los hermanos de Éfeso han tenido fe y amor, lo cual ha demostrado una gracia salvadora genuina en sus vidas. Pero también ora fervientemente para que progresen en la gracia. Esto es característico del apóstol Pablo y aparece prácticamente en todas sus epístolas. Pablo no se siente satisfecho de dejar en la etapa de la infancia a los cristianos. Pablo no quiere que los cristianos se queden en una condición de niños. Pablo quiere que crezcan, que maduren. Desea que avancen hacia la perfección en calidad y hacia la madurez espiritual en cantidad. Así que podemos observar también, pasando ahora, que el capítulo 2 es una extensión del pensamiento con el cual cierra el primer capítulo. Pablo describe cómo la iglesia ha sido llevada a la posición de Cristo por el poder que se manifestó en la resurrección. Cómo pasa de un pasado sin esperanza a un futuro glorioso e indescriptible. Nuestra nueva posición en Cristo nos dará todos los tesoros de la redención y debemos vivir en Él para participar de ellos. Él nos dio vida, Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Por la fe somos nosotros rescatados del pecado y somos hechos santos, en el sentido de apartado, no que cambien nuestras condiciones, características particulares, físicas y personales. Sin embargo, la salvación no se puede ganar nunca por medio de las obras. Las cosas buenas que hacemos, las hacemos porque ya somos salvos. Las obras que hacemos, no las hacemos pensando en que ellas nos van a dar la salvación, sino todo lo contrario. Así que, ¿por qué razón esas obras, dice el apóstol Pablo, que no son para salvación, para que no nos podamos gloriar de nada? Al final, si hay algo de qué gloriarnos, es de Cristo. Que Cristo vive en nuestra vida, que Cristo nos ha salvado. Porque la gloria siempre va a ser para Él. Dios nos ha hecho lo que somos ahora a través de este proceso de transformación al que llamamos santificación que estamos viviendo en nuestra vida cristiana. Nos dio tanto la salvación y fe por la cual recibimos esa salvación en Cristo Jesús. Hemos sido creados de nuevo. Nos ha dado un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva naturaleza. Nos ha dado una identidad para que ahora en Cristo podamos hacer las buenas obras que desde el inicio preparó para que nosotros hiciéramos. Martín Lutero dijo: no es contra las obras que luchamos, sino contra la confianza en las obras. La iglesia fue fundada por la gracia a través de la fe. Somos salvos por la gracia. Tanto judíos como gentiles somos hechos uno en Cristo. Cuando los gentiles llegaron a ser uno con el pueblo de Dios, no fueron simplemente unos agregados, sino fueron también adoptados por Dios.
Junto con los judíos creyentes, los gentiles fueron hechos ciudadanos del reino de Dios y miembros de igual condición de la familia de Dios. Pablo visualizó la iglesia como el templo de Dios. En tanto su pueblo somos parte de ese edificio. El templo se construye sobre la base de la palabra de Dios que proclamaron los apóstoles, que proclamaron los profetas. Cristo, que controla la forma y la fuerza de la estructura del templo, que somos nosotros, templo del Espíritu Santo, Él es la piedra angular. Pablo muestra cómo Cristo produce unidad allí donde el pecado ha producido división. Y esa unidad debe ser expresada, obviamente, por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, un templo santo del Espíritu Santo, obviamente. Dios no vive en edificios hechos por manos humanas, sino que por el Espíritu está presente entre su pueblo donde quiera que su pueblo esté, donde quiera que su pueblo se encuentre, allí está Él. Así que, ¿qué testimonio del poder de su amor y su gracia veremos cuando la gran caterva de borrachos, adúlteros, idólatras, homicidas, fornicarios, brujos, sean transformados y limpiados por el poder de su sangre y sean hechos dignos, por tanto, de un lugar que van a ocupar en su santo reino? Y todo se deberá a la bondad de Dios, no a algún derecho que tengamos sobre su poder redentor. Así que vamos a seguir analizando y reflexionando del capítulo 3 en adelante en la siguiente clase. Pero hoy solamente quiero compartir todo lo que hemos dicho, enfatizando o puntualizando algunas cosas que no debemos olvidar ni debemos pasar por alto. Somos salvos por gracia. Las obras no salvan, sino las obras son la muestra de que ya somos salvos. Que debemos disfrutar nuestra vida diaria de una forma gozosa, contenta, porque hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido escogidos y hemos sido puestos dentro de la familia real, que es la familia de Dios. Que nosotros estamos heredando todas las bendiciones de Dios y que el Espíritu Santo que mora en nosotros es la arra de nuestra herencia. Y por último, para terminar esta primera parte, que nosotros estamos caminando rumbo a una patria celestial, rumbo a una nueva Jerusalén, rumbo a esas mansiones celestiales, rumbo, como dice también la Escritura, a esos cielos nuevos y tierra nueva. Así que vamos a terminar con esto, esta primera parte. No hemos terminado de analizar esta carta a los Efesios, sino lo que hicimos ahorita, estamos avanzando hasta el capítulo 2. Sin embargo, en la siguiente clase, entonces abarcaremos del capítulo 3 hasta el capítulo 6. Hasta este momento, yo les invito a que por favor lean la carta a los Efesios. De ser posible, para un mejor entendimiento y una mejor ayuda, si usted puede subrayar en la Biblia o ponerlo de colores diferentes, subraye estos temas y estos términos que son términos doctrinales, términos teológicos, herencia, escogidos, adopción, ¿okay? Subráyelos para que cuando usted lea la Escritura, entonces ya tenga el recordatorio, ¿verdad?, de todo lo que usted está conociendo, está aprendiendo, quizá está recordando
en estas clases. Así que nos vemos en la siguiente clase, en la segunda parte de esta carta a los Efesios. Y una vez más, espero que ustedes estén leyendo o ya hayan avanzado en la lectura de todas las epístolas del apóstol Pablo. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.